nuevamente alumnos y alumnas de sexto grado para apoyarles en esta oportunidad con la guía de aprendizaje que corresponde a la asignatura de lenguaje, la fase 1, semana 5. Como siempre, pidiéndoles que se suscriban al canal y que apoyen el contenido compartiéndolo con sus compañeros y compañeras, amigos, amigas y familiares. Vamos a estudiar en esta oportunidad la unidad número 2 que se denomina, recordemos, el contenido es tipos de textos informativos. Vamos con la actividad 1. Lee el siguiente texto informativo. Antes de la lectura, comenta en familia cuántos insectos conocen. Anota los nombres en tu cuaderno, es decir, un listadito de los insectos que conocen. Es un buen ejercicio para que podamos inmediatamente leer la información que se nos va a presentar a continuación sobre los insectos. Bien, los insectos están en todas partes. Piensa por un momento que esta especie compone el 90% de la vida que hay en el planeta. Para que te hagas una idea, sería como decir que por cada persona que hay en el mundo hay más o menos 200 millones de insectos. Es una gran cantidad. Cuando sales al jardín o vas a la playa, estás en la montaña o vas a una jungla, ahí hay insectos. Los especialistas que estudian insectos se llaman entomólogos. Estos son animales invertebrados, quiere decir eso que no tienen un esqueleto articulado ni huesos en el cuerpo, como tú o tus amigos. Los insectos tienen antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas. La mayoría de insectos son muy pequeños, desde menos de medio centímetro hasta 3 centímetros de longitud. Los insectos pueden ser herbívoros y comer solo plantas o pueden ser carnívoros y comer otros animales. Hay otros que son carroñeros, quiere decir que comen carroña o los restos de animales que fueron cazados por otros animales. Ahí la explicación. Los insectos cumplen papeles muy importantes en nuestro ecosistema y no son solo los molestos mosquitos que te pican en verano. Los insectos ayudan a polinizar, quiere decir que llevan polen a las plantas para que éstas germinen o produzcan semillas. También como comen otros insectos, ayudan a controlar plagas. Aún así también pueden hacer daño a nuestras cosechas y arruinar muchas de estas cuando hay plagas. No se sabe con certeza cuántas especies de insectos hay, pero se estima que pueden ser más de 1 millón. Bien, ahora responde en tu cuaderno. ¿En qué partes podemos encontrar los insectos según la lectura? En todas partes. ¿Cuáles son los beneficios que traen los insectos a nuestros ecosistemas? Los insectos ayudan a polinizar, quiere decir que llevan polen a las plantas para que éstas germinen o produzcan semillas. También como comen otros insectos ayudan a controlar plagas. ¿De qué se alimentan los insectos? Pueden ser herbívoros y comer solo plantas o pueden ser carnívoros y comer otros animales. Hay otros que son carroñeros, quiere decir que comen carroña o los restos de animales que fueron cazados por otros animales. ¿Te parece importante la información presentada? ¿Por qué? Sí, es muy interesante e importante porque aprendí mucho sobre los insectos y sobre los aspectos que tienen que ver con su alimentación, la cantidad que hay y las características que poseen. Muy bien, posteriormente en el desarrollo la actividad 2 se nos presenta, lee la siguiente información. Características de los textos informativos. Solo nos dan la información, jamás se pide la opinión del lector o de quien se escucha, se apoyan en datos estadísticos, resultados de investigaciones, recuentos de hechos. Quien escribe no da su opinión, solo expresa los hallazgos. Responden a la estructura introducción, desarrollo, comprobación de datos y conclusiones, es decir, estas son las partes que llevan esos textos. Ahora identifica cada característica respondiendo lo siguiente. Vaya, aquí se nos presenta una parte del texto que hemos leído arriba y se nos pide que demos nuestra opinión. La información que se nos proporcionó es, estos son animales invertebrados, quiere decir que no tienen un esqueleto articulado ni huesos en el cuerpo como tú o tus amigos.
¿Cuál es tu opinión con respecto a esta información? Pues que en esta parte del texto se presenta información que es producto o resultado de investigaciones sobre el tema del que se está escribiendo, en este caso sobre el tema de los insectos. Bien, ahora otras preguntas. ¿Qué diferencias encuentras entre la información y tu opinión? La información se obtiene producto de una investigación o una fuente confiable. Y sin embargo, nuestra opinión puede ser la interpretación que hacemos de lo que hemos leído o analizado. Esa sería la diferencia. ¿Qué datos estadísticos presenta ese texto? Que los insectos no tienen esqueleto articulado ni huesos en el cuerpo. Identifica la estructura del texto y completa el siguiente cuadro. ¿Cuál es la introducción? ¿Qué información presenta el desarrollo? ¿Y cuál es la conclusión? Aquí se los he señalado yo en el texto. ¿Cuál es la introducción? Estaríamos hablando de este primer párrafo. ¿Cuál es el desarrollo? Estaríamos hablando de 1, 2, 3 de estos 4 párrafos principales. Sería el desarrollo más importante. Y la conclusión sería este último párrafo. Así es que ahí estaríamos identificando esas 3 partes que lleva el texto, es decir, introducción, desarrollo y conclusión. Ahí estaríamos dándole respuesta a esa pregunta. Ahora, actividad 3. Lee la siguiente información. Los textos informativos presentan datos, descubrimientos y resultados. Miren cuáles son los tipos de textos informativos que hay. Existen artículos de revistas científicas, entrevistas, reportajes, noticias, artículos de periódicos e informes escolares. Esos son los tipos de textos informativos. Ahora lee los siguientes textos y responde. Bien, tenemos 2 textos, uno que se llama el elefante. El elefante es un animal muy grande que pertenece a los vertebrados mamíferos. Esto quiere decir que tiene un esqueleto con espina dorsal, o sea, con hueso, además de otros huesos en todo el cuerpo, y alimenta a sus crías con la leche que produce la hembra. Y viene otro texto a la par que dice: Jorge el Mágico González ingresa al Salón de la Fama del Fútbol. El exfutbolista salvadoreño Jorge Mágico González, estrella del Cádiz CF Valladolid y la selección de su país desde ayer, es miembro del Salón de la Fama del Fútbol con sede en Pachuca, México, lugar que la FIFA ha avalado para inmortalizar a los mejores jugadores de todos los tiempos. Ahora vienen unas preguntas. ¿Qué diferencias observas en los textos anteriores? Que uno es noticia y el otro es un texto científico. Vaya, el texto que habla de Jorge el Mágico González es una noticia y el texto que habla de los elefantes pues es un texto científico que está avalado en investigaciones y estudios. ¿Qué otra pregunta? ¿Cuál de los textos es una noticia? El que habla sobre la vida del Mágico González. ¿Por qué? Porque se nos presenta información detallada con respecto a un acontecimiento que se ha realizado en un lugar y momento determinado y por las características que tiene el texto. Ahora, ¿cuál de los textos presenta información científica y por qué? El que habla del elefante. ¿Por qué? Porque aporta datos científicos sobre las características concretas del elefante. Bien claramente nosotros podemos identificar cuál es la noticia y cuál es el texto científico por las palabras más técnicas que se utilizan en este texto y por la información más relativa a un acontecimiento o a un hecho concreto que se presentan en el texto que está en el extremo derecho. Ahora, actividad 4. Es momento de poner en práctica lo aprendido. Lee los siguientes textos. El entrevistador, ¿cuál es su competencia? ¿Es tu competencia más importante? Celina Márquez le dice los Juegos Olímpicos. El entrevistador pregunta: ¿qué falta para conseguir la marca A para los Olímpicos? Y dice Celina Márquez: entrenamiento, por supuesto, y competencias fuertes para poder estar en mi mejor nivel. Celina Márquez, atleta salvadoreña de natación. Y luego aquí tenemos otro texto a la derecha. El 23 de abril se celebró el Día Mundial del Libro. Este día inició la campaña Leyendo en Casa al Centro Escolar Elba Miranda de Mena de San Vicente. Se invitaron a las familias de los estudiantes para explicar la importancia de la lectura en casa y cómo este buen hábito puede ser parte de un aprendizaje en la vida de los y las estudiantes.
Luego se nos vienen, ahora responde, ¿qué tipo de texto informativo es cada uno? Uno es una noticia y el otro es una entrevista. ¿Cuál es la noticia? La noticia es donde se nos habla de que el 23 de abril se celebró el Día Mundial del Libro. ¿Y cuál es la entrevista? La que se le hizo a Celina Márquez, atleta salvadoreña de natación. Bien, según tu opinión, ¿crees que son importantes los textos informativos? Sí, son importantes. ¿Por qué? Nos permiten conocer e informarnos sobre diversidad de información relevante para nuestra vida diaria. Ahí está la respuesta que les he propuesto. Ahora una actividad para que ustedes la realicen. Busca 3 textos informativos en revistas, periódicos, libros o internet y clasifícalos. Bien, ustedes pueden buscar un periódico viejo, un libro viejo y pueden recortar algún tipo de texto y lo pueden clasificar según el tipo de textos informativos que hay. Es decir, puede ser una noticia, puede ser un artículo, puede ser una entrevista, puede ser un reportaje, puede ser un informe escolar, un artículo de periódico. Cualquiera de esos 6 lo pueden clasificar y los colocan, los pegan en su cuaderno. Posteriormente vienen los criterios en los cuales ustedes van a colocar una X si sí o si no. Si comprendieron el propósito de los textos informativos, si reconocieron las características y si identificaron con facilidad los diferentes tipos de textos informativos. Espero que en el desarrollo de esta guía de aprendizaje las orientaciones e indicaciones que les he proporcionado hayan sido de su completa ayuda y que hayan podido lograr el óptimo aprendizaje que se espera de esta asignatura en esta unidad y en este contenido. Ha sido un gusto poder apoyarles. Bendiciones a todos.